Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la clase de espacios verdes privados, que corresponde al tema 4 de la planificación de la cátedra. Vamos a enfocarnos en lo que es espacios verdes pequeños, o sea, los jardines residenciales, huertas, balcones, terrazas. Estas son las partes que va a contener la presentación, ¿sí? Primero vamos a empezar con un repaso de la clasificación de los espacios verdes y de sus beneficios. Luego vamos a pasar a las definiciones de espacios verdes privados, algo de clasificaciones, tipos que existen dentro de esa clasificación. Y bueno, por último me gustaría darles algo sobre los trabajos las competencias que tiene un técnico universitario en jardinería en los espacios verdes privados. Bueno, comencemos. Los espacios verdes se pueden clasificar según el dominio en espacios verdes públicos y espacios verdes privados, ¿sí? Los públicos eran los de libre acceso y los privados tienen un uso restringido. Hablando de los beneficios de los espacios verdes, ya los hemos visto un montón, ¿sí? Por eso no los voy a repetir en esta clase, pero tengan en cuenta que son los mismos para espacios verdes públicos o privados. Estos espacios verdes públicos ya los vimos las semanas anteriores, así que ahora me voy a centrar en lo que son los privados. Bueno, en cuanto a las definiciones de espacios verdes privados, podemos encontrar un montón, ¿sí? Pero, bueno, en este caso yo cité estas tres. Podemos encontrar algunas simples, como la de Smith, en donde define estos espacios como el área que ha quedado después de construida la vivienda en un lote particular. El segundo autor amplía un poco más la definición y también incluye qué puede contener este espacio verde privado, ¿sí? Dice que puede tener césped, polígonos de vegetación ornamental y alimentaria, fuentes de agua, caminos. Lo que se ve es que ambos autores se refieren a los espacios verdes privados asociados a las viviendas. Pero cuando hablamos de estos espacios o estos lugares, deberíamos incluir también los que pertenecen a, por ejemplo, a hoteles, empresas, clubes. Por lo que, para mi ver, la última definición es un poco más acertada, ¿sí? Dice que estos espacios son los pertenecientes a cualquier tipo de inmueble privado cuya posibilidad de acceso, uso y disfrute es para las personas que se vinculan de alguna manera a ese inmueble, ya sea porque viven en él o trabajan en él o asisten al lugar por algún motivo, ¿no? Es una definición un poco más global de lo que son los espacios verdes privados. Pasando a lo que es la clasificación de estos espacios verdes privados, según su tamaño pueden ser grandes o pequeños. Los grandes son los de mayor escala, ¿sí? Y corresponden a, por ejemplo, cementerios parque, cascos rurales, los espacios verdes privados de clubes, algunos jardines botánicos también, espacios para fiestas, entre otros, ¿sí? Y los pequeños, que son los que vamos a ver hoy, corresponden a los de menor escala. Estos son los asociados a las viviendas, ¿sí? Es decir, que los encontramos en casas o departamentos. A su vez, estos espacios verdes privados pequeños pueden ser exteriores o interiores. Los exteriores son los que se encuentran en la parte delantera de la casa. Son lo primero que nosotros vemos cuando llegamos a una casa o cuando cruzamos por delante de ella. Sirven para resaltar la belleza arquitectónica de la vivienda
y se los suele llamar jardines frentistas. Los interiores son espacios verdes un poco más reservados, ¿sí? Se dice que son la prolongación del interior al exterior. Además de resaltar la belleza de la arquitectura, estos lugares sirven para recreación y descanso. Generalmente se los llama jardines interiores, jardín del fondo o jardín trasero. Bueno, dentro de esta clasificación podemos encontrar diferentes tipos de jardines. Nosotros vamos a ver lo que son los residenciales, huertas y espacios verdes en balcones y terrazas, ¿sí? Pero debemos tener en cuenta que existen infinidad de posibilidades y de combinaciones. Esto depende mucho de factores como la funcionalidad de ese jardín, las preferencias de los clientes, factores económicos, entre otros. Bien, dentro de los jardines residenciales encontramos los frentistas. Como dijimos, es el primer impacto que recibimos al llegar a una casa. No es que sea una carta de presentación, pero a través de él se pueden transmitir diferentes sensaciones. Por ejemplo, en esta foto que les puse, a mí personalmente me transmite una fusión entre lo vegetal y lo arquitectónico. Me transmite calidez de hogar y a la vez puedo suponer que es una casa que tiene muchos años por su diseño y por el desarrollo que tienen las especies vegetales. En esta otra foto vemos que otro tipo de jardín frentista, en él se ha enmarcado la puerta con estos dos arbustos a los costados, ¿sí? Los arbustos son eugenias en macetas, están podadas con forma de arbolito. Lo que se busca en este caso es subrayar la entrada. Se logra colocando estas dos formas iguales a los lados, ¿sí? En la siguiente foto se ha querido lograr el mismo efecto, pero en este caso con arbustos más desarrollados de Pittosporum. Y además de eso también se aprecia un contraste de colores entre las plantas y la casa. En este caso observamos que hay 4 olivos implantados a los costados del camino que nos llevan hacia la casa, hacia la puerta, ¿no? Es solamente otro ejemplo de este tipo de jardines. Otro tipo de jardín residencial que podemos encontrar es el jardín trasero o del fondo. Como dijimos, es un entorno más reservado, ¿no? Y puede tener diferentes sectores funcionales también. Es decir, cuando el propietario piensa en estos jardines, planifica su uso y se delimitan ciertas zonas. Por ejemplo, en la foto se puede ver una zona de reunión. También podrían existir zonas de sol, de sombra o zonas de juegos para niños, etc. En esta otra foto se puede ver que estos jardines no necesariamente están conformados por césped, ¿sí? Y por especies vegetales implantadas en el suelo, sino que muchos pueden tener plantas en contenedores, como el de la foto, que posee especies de suculentas en macetas de barro sobre una estructura de madera. Esta es otra imagen que me pareció interesante mostrarles. Vemos árboles frutales en macetones a los lados de un camino, combinando la parte productiva de frutos con lo ornamental. A la vez, este espacio es un espacio más amplio que los anteriores.
Bueno, en esta foto vemos un jardín con plantas acuáticas. Este jardín está construido en cemento, ¿sí? Se ven plantas de quisetum, repollito de agua. Es otra posibilidad que podemos encontrar trabajando en estos espacios. Bueno, este es otro tipo, se refiere a los jardines interiores que están dentro de la arquitectura de la casa. Es el típico patio interno. Suelen tener baja luminosidad, por lo que en general se utilizan especies que están adaptadas a esta situación. Este que vemos en la foto es un ejemplo de un jardín interno típico construido en cemento con plantas en macetas. Pasando a la otra imagen, vemos un jardín interno acuático que conecta dos partes de la vivienda. Aquí se observan dos jardines verticales diferentes. El de la izquierda tiene pocas especies vegetales y el de la derecha en cambio tiene gran variedad de especies. Y además se lo ha combinado con este árbol hecho con vidrio reciclado. Y bueno, lo interesante de estos jardines verticales interiores es que permiten un buen aprovechamiento del espacio. Ahora vemos otros ejemplos. El de la izquierda es un patio interno colonial. Lo destacable es que tiene una zona de relajación al incluir los sillones. La foto de la derecha, en cambio, muestra otro tipo de estos lugares que se ve a través de una especie de ventana en una cocina. En este jardín se podrían incluir algunas especies aromáticas, por ejemplo. Las terrazas. Las terrazas están tomando gran importancia actualmente, ya que contribuyen al aumento de los espacios verdes privados en las zonas urbanas. En la foto se puede ver una casa que posee un techo verde. Este techo fue acondicionado para poder sostener el suelo, el césped y esas otras especies vegetales que se ven ahí. También nos podemos encontrar este tipo de espacios verdes en terrazas, donde no hay ni suelo ni césped, sino que hay contenedores con plantas. Se ve debajo una variedad de duranta y por encima una gramínea. Pasamos a otro tipo. Esta es una terraza en una escuela en Buenos Aires. Posee diferentes especies vegetales. Se pueden ver también dos bancos. En el fondo se puede ver la ciudad, que se nota que está ubicado en una zona urbana muy densa, donde estos espacios verdes son muy valorados, ¿sí? Los balcones se caracterizan por ser un espacio más reducido, pero no por esto son menos importantes, ya que pueden llegar a ser el único contacto diario con el verde para una persona que vive en una gran ciudad. En esta imagen vemos un balcón que es bastante espacioso, ¿sí? Posee especies de gramíneas en macetas y una zona de reuniones. Es importante en los balcones colocar especies adaptadas a vientos y mucha insolación también. En este caso se priorizó también que fueran de bajo mantenimiento. Este balcón es similar al anterior en cuanto a su uso, pero tiene la particularidad de tener techo corredizo, que nos da por ahí la opción de convertir este espacio en zona de sol o en zona de semisombra. Y la última fotito de balcón es un tipo más pequeño de balcón. Quería mostrarle, tiene formios y una especie de gramínea en macetas con formas de cubo, ¿sí? Es una opción bastante sencilla, pero también puede existir o nos podemos encontrar con este tipo de espacios verdes.
Bueno, las huertas. Cuando hablamos de huertas nos referimos a las huertas domiciliarias, destinadas al consumo doméstico, a la producción propia de alimentos sería. Vamos a ver algunos ejemplos de huertas domiciliarias, pero existen muchos diseños diferentes. Se puede decir que las huertas, además de los beneficios que tienen todos los espacios verdes que hemos visto hasta ahora, tienen un plus al brindar una sensación agradable de autosustento o bueno, autogestión, digamos, a través de los alimentos que nos producen. Es mucho más lindo o tiene un valor sentimental un alimento que nosotros mismos producimos más que uno comprado, ¿no? En la foto vemos un tipo de huerta vertical hecha con tubos de PVC, posee un sistema de riego y bueno, variadas especies de hortalizas y aromáticas. Este es otro ejemplo, nos demuestra que una huerta puede tener diseños muy estéticos. En este caso son canteros con formas geométricas conteniendo especies aromáticas. Ahora, otra posibilidad de huerta. En este caso son también especies aromáticas, pero ubicadas debajo de un cerco. Bueno, en esta imagen está buenísima porque se combina lo que hemos visto, o sea, una huerta con una terraza. Es decir, que bueno, en este caso está en el medio de la ciudad, se puede ver la ciudad de fondo. El usuario ha priorizado lo funcional o productivo por sobre lo estético. Se han utilizado cajones reciclados. Es un lugar que seguramente el usuario encuentra más bien dicha en cuidar de él y extraer sus frutos, digamos, ¿no es cierto? En esta última foto, bueno, se ven diferentes tipos de hortalizas aromáticas implantadas en canteros de madera rectangulares. Ahora vamos a hablar un poco del tema, los trabajos que realiza un técnico universitario en jardinería en estos espacios verdes privados. Recordemos algunos de los alcances del título relacionados a este tema. Dice que es, por ejemplo, ejecutar y mantener obras de jardinería, colaborar en el cultivo y trasplante de especies vegetales, identificar los problemas sanitarios y colaborar en el manejo de plagas y enfermedades, ¿sí? Esto lo quise poner como para recordar un poco los alcances que tiene el título de técnico universitario en jardinería, ¿no? Pero hay otros más, no son solamente estos. Estos son los relacionados a este tema. Y ahora, en lo que es la ejecución de un proyecto de diseño, como ya vimos, los espacios verdes privados pueden ser muy variados, ¿sí? Por lo que las actividades que se realizan en la ejecución de estos proyectos son también variadas y dependen de cada proyecto de diseño. Pero en general se pueden nombrar la preparación del sitio. Esto incluye la limpieza del mismo, remoción de suelo, si hablamos de una huerta, por ejemplo, construcción de canteros, construcción de diferentes tipos de contenedores o bueno, instalación de diferentes tipos de contenedores, si hablamos de espacios verdes con piso de cemento, ¿no es cierto? También instalación de sistemas de riego, si se requiere. Luego se procede a la implantación de las especies vegetales. Y por último, bueno, el diseño puede requerir también la colocación de otros materiales, como lo son chips de madera, piedras, tierra, abonos, entre otros. Ahora, una vez realizado el jardín ya,
que está instalado, listo, se puede hacer un seguimiento del mismo. El técnico puede visitar el jardín para chequear, por ejemplo, que las especies implantadas prosperaron y, de no ser así, proponer al propietario que se reemplacen. Esto le gusta mucho a los clientes, ver que existe preocupación y dedicación de parte del técnico. Se aprovechan también estos momentos para dar consejos al cliente en el cuidado del jardín, como por ejemplo en la frecuencia de riego. Y bueno, y hay otras actividades de mantenimiento que son, por ejemplo, la fertilización. Acá, bueno, todas las especies vegetales necesitan nutrientes. Estos deben proveerse de manera periódica o periódicamente, principalmente las que se encuentran en contenedores. Se realizan podas también de las especies leñosas, generalmente en otoño o en primavera. El desmalezado también es muy importante. El técnico debe ser capaz de reconocer insectos plaga y enfermedades que afectan a las plantas y proponer controles para los mismos. Otra actividad de mantenimiento también es el mantenimiento del sistema de riego, en caso de que exista. Y bueno, la reposición de los plantines de estación. Esto es que, bueno, los plantines aportan mucho color al jardín con sus flores, pero debido a que cumplen su ciclo en menos de un año, se deben cambiar. Por ejemplo, se puede proponer al cliente cambiar el plantín de primavera-verano, como lo son las portulacas, por plantines de invierno, como lo son los pensamientos. Bueno, les dejo la bibliografía que utilicé para armar esta clase. Y bueno, para finalizar, les quiero agradecer por su tiempo, por su atención. Espero que la presentación haya sido de su agrado y les sirva. Quedo a su disposición por cualquier consulta que puedan tener. Las pueden dejar en el foro de consulta de esta semana.